Una promoción que no te podés perder porque es única, la del mes del multifocal en la óptica Estela Ginchuk. Con la compra de un multifocal, te llevas otro multifocal de la misma graduación de regalo. Así que ya sabés, podés pasar por cualquiera de los 7 locales, Montevideo y Punta del Este. Había un planteo, una pregunta que hacía Alejandro en el bloque anterior y la iba a responder nuestro invitado. Sobre el tema de si acto médico, ¿no?, versus la propuesta del SMU, y es de un tratamiento completo, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos preguntan si estamos enfermos, qué es lo que queremos, y de una forma genérica, qué es lo primero que vamos a contestar. Yo quiero lo mejor y al mejor. Y eso, por definición, puede estar en un lugar o en dos. Claro. Por definición. Entonces, nosotros queremos abordar este tema de las patologías complejas y de baja prevalencia con la visión desde el usuario, desde el poblador uruguayo, que obtenga lo mejor y al mejor. Nosotros, y por eso escapa la lógica de los IMAES y de la forma de financiación que tiene el Fondo Nacional de Recursos. Capaz que esto me va a traer cola, no va a ser antipático con colegas, pero a ver, estos servicios no tienen que estar pensados desde cuántos médicos tenemos capacitados para esto. Lamentablemente, quizá en alguna de estas patologías queda algún colega que esté formado para esto, pero que, bueno, no hay lugar porque no hay patología suficiente en Uruguay para que atendan todo este número de especialistas. Entonces, esto tiene que reducirse a un lugar, porque siempre nos va mejor cuanto más atendemos, cuanto más veces repetimos una determinada técnica. Cualquier colega, cualquier enfermera, cualquier nurse que se dedica a esto, sabe que hasta le va mejor a fin de año o a mitad del año que luego que se reincorpora de las vacaciones, que hace 20 días que no hace algo. Lo vemos en ese nivel de detalle. ¿Cómo no lo vamos a ver a nivel de centro? Entonces, a eso hay que apuntar. Tampoco desde la lógica del dinero. Bueno, yo tengo este hospital o tengo esta mutualista que va andando mal, entonces voy a formar un IMAE del cual me deje recursos para financiar el agujero que tengo. No puede ser eso. Los dineros que se vuelquen a eso tienen que atender esa patología, no tienen que ser una fuente de financiamiento accesoria de otras cosas que están siendo deficitarias. Entonces, es desde ahí que hay que hacerlo. Entonces, dice, bueno, y ahí engancho con tu pregunta, ¿no? Claro, pero ¿cómo evitamos la gran amenaza de esto, ¿no? El grupito chiquito que tenga la sartén por el mango. Sí, es una amenaza, pero yo te contesto muy fácil, que en realidad lo dijimos ayer en la Comisión de Salud del Senado. Si vos estás resolviendo quién lo hace, dónde, y la forma de financiamiento viene de un solo lugar, hablando en criollo, la manguera está conectada a una sola canilla. ¿A cuál? Va a ser... ¿A la Alfonasa? ¿A cuál? Claro, a una sola canilla. Es muy difícil, ¿no? Es una amenaza, indiscutiblemente, pero es bastante más fácil de controlar. Los dineros tienen que venir del sistema, o sea, del Fondo Nacional de Salud. ¿Qué vía utilizan? O sea, si, digamos, se decide por un tema administrativo que es conveniente que esos dineros pasen de alguna manera a través del Fondo Nacional de Recursos, bueno, quizás sea la que encuentre el Estado para hacerlo y tenga sus ventajas. O de, o de una suba de la cuota o de... Porque el Fondo Nacional de Recursos tampoco le sobran los recursos como para poder dar abastecer a todas las necesidades. Claro, lo que pasa es que ahí sí nos metemos en una discusión en que como sindicato médico tengo que decir somos argentinos. O sea, el tema de la cápita, de si el sistema está dando más o menos dinero del que está gastando, bueno, eso es un tema entre los efectores y el Estado. Nosotros como sindicato y en el rol que nos autoimponemos decimos, esto tiene que beneficiar a la gente y de esta manera. Ahora, el punto acá, la palabra clave, ¿cuál es? Equidad. Sí, pero para que funcione, la obligatoriedad de que sean derivados a estos centros los pacientes que requieran estos servicios. Por supuesto, por supuesto. Si no estamos en la misma. Por supuesto. Una cosa se cae de maduro por la otra. Si no voy a tener otros centros que estos dos o que este solo para tratar la patología, obviamente todos los pacientes van a ser derivados ahí. Pero eso está bien recogido en la ley, en el proyecto de ley. Eso está bien establecido en el proyecto de ley. En ese mismo sentido, ¿cómo se hace para escapar de la lógica del centralismo, ¿no? De que alguna prestación que hoy se está dando en otro departamento de repente pase a ser su centro de referencia, otra vez Montevideo, como sí pasa con la lógica del IMAE? ¿Se va a pensar en la geografía también para no centralizar todo aquí? Por ejemplo, el número de gente que tiene esa patología que puede estar en Tacuarembó o que puede estar en otro punto del país.
Es distinto cuando uno está hablando de patología crónica de patología aguda, ¿verdad? Porque en el caso que ustedes, en el ejemplo que ustedes citaron de Salto, que para un procedimiento en el cual tengo 1 o 2 horas para instaurarlo, tengo que correr 500 kilómetros, ahí es un poco de perogrullo de que o resuelvo no hacerla, o si lo voy a hacer, tengo que acercar quien lo haga al paciente. Sí. Otra cosa son las patologías crónicas y de baja prevalencia, que no puede seguir una lógica territorial, tiene que necesariamente seguir una lógica de infraestructura. O sea, si existe un centro alejado de Montevideo que cuenta con la infraestructura, que cuenta con los técnicos, y bueno, se realizará en el interior. Eso no creo que vaya a ser, pienso, un obstáculo. No creo que vaya a ser un obstáculo en la medida que nosotros nos despeguemos de la idea de IMAE, o sea, que nos despeguemos de la idea de empresa adjunta a un efector, claro, que cohabitan en el financiamiento. Pero cuando usted habla de infraestructura y habla de profesionales, suelen estar en Montevideo. La gran mayoría de las veces. No necesariamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, centros neuroquirúrgicos montados en el norte del país. Y además, el otro tema que viene a continuación es la incorporación de nuevas tecnologías. Si nosotros vamos a incorporar nuevas tecnologías, nuevas prestaciones, es nuevo. Lo podemos conversar y hacer en cualquier otro lugar. La formación de recursos humanos. Sí. De hecho, ahora, desde el Ministerio incluso se plantean el colapso, o sea, la unión de IMAES para crear, o sea, pensando ya en la lógica de esta ley que se aplica. ¿Qué querías preguntar? No, el SENACE, por ejemplo. Perfecto. Que es un ejemplo de un centro... sería ese tipo de... ¿Qué otro centro se precisa hoy en Uruguay que no existe para crear con qué patología de baja prevalencia y que es crónica, ¿no? Que no es aguda, digo? ¿En cuál están pensando? Porque dice, puede haber muchos, pero un ejemplo, 2. ¿Cuál puede ser? ¿Qué haga falta? Desgraciadamente en esto no tengo más de referencia, que es mi desvío profesional, porque yo soy, soy cardiólogo. Entonces, en este momento se está discutiendo, por ejemplo, el tema de la colocación de endoprótesis para el tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas. Se está discutiendo el implante de válvulas por vía endovascular, no quirúrgica, también incorporarla como prestación. Hay procedimientos, por ejemplo, en lo que es la electrofisiología, las ablaciones, digamos, no las ablaciones comunes y corrientes que ya tendrían que estar en el PIA de hace 25 años, sino las complejas que de repente tendría que existir un centro de referencia al respecto de eso. En este momento se está discutiendo, por ejemplo, el tema de la cardiología pediátrica. Es otro buen ejemplo de la que esto debería pensarse con esa lógica de centro de referencia. Algunos de los puntos importantes de este proyecto de ley remiten, digo, para tranquilidad de los usuarios en general, a formas concretas de contralor, ¿no? Nos quejamos muchas veces de la no medición de la calidad asistencial como uno de los problemas un poco estructurales, ¿no? Al que asistimos. Se supone que va a haber controles estándares en las 3 dimensiones, estructura, procedimiento y resultados, y además las sanciones al no cumplimiento de la derivación obligatoria, en el caso que se requiera, ¿no? Ahora, me queda una duda, porque entre los puntos importantes se habla de la capacidad y disposición para la formación de recursos humanos profesionales en el área específica, es decir, con los que ya hay, no alcanzaría, habría que fomentar. ¿Y esa formación la va a dar la UDELAR? ¿La va a dar un equipo independiente? ¿De dónde va a salir esa formación? En la lógica de lo que es un centro de referencia, ese centro pasa a ser conceptualmente un servicio del Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que es público y es privado. Y muy probablemente, digamos, tenga incidencia de lo que son los centros de formación médicos y de posgrados digamos, de todos los ámbitos que actualmente se desarrollan. Nosotros tenemos que allí, por un lado, enseñar, porque esto necesariamente tiene un turnover profesional lógico, ¿no? La edad biológica, que está de moda decirlo, y por otro hay, digamos, una actualización permanente de los mismos colegas que se están desempeñando.
hay poca chance en muchas de estas cosas de formarse o de autoformarse aquí. Y mucha gente joven, por ejemplo, va a tener que necesariamente recurrir, ya se hace, al extranjero a formarse en otros centros de volúmenes mayores. Bien, se supone que los médicos intervinientes en estos centros tienen que ser de alta dedicación, ¿no? Nosotros aspiramos que sí. Nosotros aspiramos que sí, que eso no está contemplado. No está contemplado. No, eso es una aspiración nuestra de que, digamos, no sé, según la patología, según lo que se haga, sí ameritaría exigir exclusividad. Claro. Pero sin duda requiere, por todas las funciones que nosotros pensamos que debe tener, una alta dedicación. Porque nosotros estamos pensando... Porque ahí podría haber un problema de recursos y su distribución. Nosotros ¿no? estamos pensando no en un médico que venga a un procedimiento y se vaya para su otro trabajo. Claro. Estamos pensando en un médico que se desarrolle profesionalmente en ese lugar, que instruya a la gente que tiene que hacer prevención, que instruya a la gente que tiene que hacer rehabilitación, que forme gente, que investigue, exacto, que publique. Todas esas cosas que pensamos que son muy buenas para el país. Bien, ¿cuándo se tendrá noticias entonces de estos puntos que ustedes están planteando al proyecto? Nosotros tuvimos la oportunidad ayer de reunirnos con la Comisión de Salud y, bueno, planteamos primero nuestra alegría de que se estuviera concretando, nuestras opiniones sobre algunos de los puntos que no estábamos de acuerdo o que pensamos que podían ser mejorados, y lo van a estar considerando. Ellos están recibiendo otras delegaciones y... ¿Tiempos? Esperemos que antes de fin de año esté aprobado. Bien, doctor Cuesta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a hoy, ustedes. al secretario del Sindicato Médico del Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Será hasta mañana.